Bueno, Baruch Hashem, vamos a iniciar el estudio. Estamos en Parashá Vaerá, ¿correcto? Okay. Y en realidad, como decíamos en estos días, en Shabbat, cuando uno lee lo que dice el Midrash, sobre todo lo que trata en esta Parashá, y en las parashot que siguen, que estamos en el tiempo de Shobabim, nos impresionamos por los acontecimientos, ¿cómo podríamos decir?, sobrenaturales que menciona el Midrash de las plagas. Dice que, vamos a dar un ejemplo, lo que dice el Midrash sobre la plaga de las ranas. Hay varias opiniones que dicen que la rana bajó a Egipto. Hay una opinión que dice que era una rana muy grande. Y de esa rana salieron muchísimas ranitas. Infectaron todo Egipto. Y hay un mensaje impresionante de agradecimiento ahí también con la rana. Dice que los egipcios cuando iban a preparar algo, siempre aparecían las ranas. Las mujeres egipcias iban a hacer pan y las ranas se metían dentro de la masa. Y metían las ranas con la masa dentro del horno y la masa no se cocinaba. Y no solo eso, que las ranas no morían, las que estaban dentro del horno. Y va más allá. Los egipcios, hay una opinión que estudié hace algún tiempo que decía que los egipcios golpeaban una rana y salían 2 ranas. Y anoche estudiaba que cuando golpeaban la rana salían 6 ranas. Eso también es un mensaje increíble sobre el tema del cuidado de no aumentar en conflictos. Él me argumenta, yo le argumento, golpeo la rana, él golpea la rana y cuando venimos a ver estamos llenos de ranas. El mensaje de agradecimiento es, con el tema de las ranas, que todas las ranas que no quisieron hacer Kiddush Hashem, metiéndose en el horno también, todas esas ranas murieron, pero las que estaban dentro del horno se salvaron y fueron al río Nilo. Impresionante ese mensaje. Luego está el otro mensaje, por ejemplo, de Makat Dam, de la, yo traduzco como el latigazo de la plaga de la sangre. Otro mensaje también de agradecimiento, lo decíamos esta mañana en el Tanaj de Eliyahu, que la sangre, el agua toda se volvió sangre, excepto el agua del faraón. ¿Por qué? Porque Boreolam quiso manifestar agradecimiento con el faraón por haber tenido a Moshe en el palacio y haberlo alimentado también. Impresionante. Pero el faraón no reconoció que había sucedido un acto de bondad de Boreolam con él, sino que dijo que debido a sus poderes él no fue afectado por la plaga de la sangre. Incluso las frutas, decía el Midrash, que las frutas cuando las exprimían no salía el jugo de naranja o el jugo de limón. ¿Qué salía? Sangre. Venía el egipcio y le pedía agua al hebreo, que los hebreos seguro que tenían agua, y el egipcio ponía el vaso y el hebreo le echaba el agua, se veía cuando caía el agua, pero cuando el egipcio iba a tomar, tomaba sangre. Hicieron la prueba, entonces de los dos tomaron de una misma jarra. El egipcio tomó sangre y el hebreo tomó agua. En Goshen había agua, donde estaban los Yehudim, y los egipcios tenían que ir a Goshen a buscar agua. ¿Cómo la adquirían? Con billullo, con plata.
vendían agua, así como hay amigos que vendían agua en camiones cisternas. Le vendían el agua a los judíos, a los egipcios. Sin embargo, los egipcios seguían cerrados en su... El faraón seguía encerrado en su idea de no dejar ir al pueblo. Y era como una midá que negue midá lo que pasó con el agua. Porque ellos lanzaron los niños judíos al agua y querían ahogarlos. Y resulta que necesitaban agua. ¿Cuánto tiempo duraban las makot, las plagas? ¿Cuánto duraron? El tiempo que duraba cada plaga era de cuánto. ¿Quién sabe de lo que están? ¿Ah? Hay varias opiniones. Hay una opinión que dice que por Shaloshah Hodashim, por 3 meses, se le advertía al Paró de que existiría una plaga, que venía una plaga. Sin embargo, no pasó lo mismo con la plaga número 4. Con la 4ª plaga no hubo advertencia. Porque cada 3 plagas había advertencia y la 4ª no advirtieron. ¿Ya? Eso es una opinión. Otra opinión dice que cada plaga duró 1 mes. ¿Ok? El tema es que la plaga no duró un día, como mucha gente cree. O sea, mínimo duró 7 días. 3 semanas advirtiendo y 1 semana de plaga da 1 mes. Otros que dijeron que duraba 1 mes. No hicieron teshuvá, lanzaron los niños al Nilo, entonces el agua se les volvió una plaga también. Conocemos el midrash que dice que los malajim salvaron a los niños que caían al Nilo. Los alimentaban y cuando los estaban persiguiendo, que ya estaban en la tierra, los niños, se abría la tierra y los egipcios, por más que metían la mano, no podían nunca ubicaron a un niño hebreo. Cuando crecían los niños iban a las casas de sus padres. Son temas que uno los cuenta. Ahí me decían estos días que bueno sería grabar una película con todos esos detalles del Midrash. Imagínate, le ganaría a Harry Potter. No sé si usted vio la película de Noah. No. Están los gigantes ayudándolo a construir. Si no tiene nada que ver con la escritura, sí, con el texto de la Torá. Siempre estamos recalcando que no es nada más la Torá el libro que estudiamos. Es el principal libro que estudiamos, pero están los Midrashim y todo lo demás. Lo mismo pasó con la macá de los piojos. La plaga de los piojos. Dice que la tierra toda egipcia se llenó de piojos y que tenía como una profundidad de 1 metro de piojos en la tierra. Tú metías la mano o escarbabas y había 1 metro, imagínate tú, 1 metro de piojo. Qué barbaridad. Nieve de piojo. Me imagino negrito todo, ¿verdad? Sí. Y moviéndose. Espeluznante. Dice que además las makot, los latigazos, las plagas que Boreolam infringió contra los egipcios, sirvió para demarcar el territorio que los egipcios debatían con los cushitas, con las naciones de alrededor, para definir dónde era Egipto y dónde eran los otros países. Sirvió para eso. Sin embargo, con todo lo que pasó, los egipcios no hicieron teshuvá. Por lo menos hasta el relato que estamos estudiando hasta ahora no hubo una acción de teshuvá con la actitud que tenían ellos, la manera de accionarse contra el pueblo de Israel. Vamos a citar ahora, luego de esta introducción, realmente no vamos a extendernos mucho en el video hoy, con una opinión que tiene Rabenu Pinto en su libro número 2, el libro de Shemot,
En la página 82 dice la maldad del faraón, el libro del Midrash, la explicación que da el Rab Pinto de Torah David sobre el libro de Shemot. En la página 82 dice, citando lo que dice la Torah: pero yo endureceré el corazón del faraón e incrementaré mis signos y mis prodigios en la tierra de Egipto. Hashem envió a Moshe ante el faraón, pero le avisó de antemano que él endurecería el corazón del faraón y que además le va a mandar muchas plagas, que no dejará tampoco el faraón salir al pueblo de Israel de Egipto. La pregunta es: ¿por qué Hashem no le envió al faraón una sola plaga, lo suficientemente grande y fuerte como para que de una vez por todas dejara de salir al pueblo de Israel de Egipto? ¿Por qué las seccionó las plagas? Hay un midrash que dice que cada plaga tenía posterior a ella una pestilencia. Por ejemplo, la plaga de Macá Sefardea, la plaga de las ranas. ¿Qué pasó después de la plaga de las ranas? Todas las ranas murieron. Las que se salvaron porque se habían metido en los hornos fueron al Nilo, pero las otras que murieron se pudrieron ahí. Por ende, imagínate tu cantidad de ranas, montículos de ranas podridas. No hemos llegado a las langostas todavía, pero nada más, ya pasaron, ya no hay más, ya no se reproducen, ya no hay más ranas, ya. ¿Qué pasó después? Esas ranas que murieron, ¿qué después qué pasa generalmente? Se descomponen, huelen mal, etcétera. Y la sangre también. Seguro, también dice que la plaga de la sangre producía el olor a sangre. Imagínate. ¿Sabes que hay una plaga que se le quedó a uno, a parte del pueblo, a los hechiceros del faraón, que era la de las llagas? Todo el mundo se curó de las llagas menos ellos, y murieron con esa plaga. Yo creo que esas plagas, según dicen también del rabino Pinto, Ajá. que fue la misma plaga que hizo nuestra madre Sara que le diera al faraón. Ajá. Se llama Ratam. Eso. Y ahí con el tema del Nilo, antes que se me olvide, pasó algo. Era tan grande el pecado que habían cometido los Misrim, que a diferencia del Mabul, los peces del Nilo murieron. En el Mabul los peces no murieron. Imagínate, era tan grande la haberá cometida, habían caído tan bajo que ni siquiera en el Mabul se le pasó cuenta por los pecados de la generación del Mabul a los peces. En cambio aquí sí se le pasó factura, incluso a los peces que estaban en el Nilo. Imagínate. Algo que me parece a mí impresionante. Si uno no lo analiza, lo lee y no se detiene a ver que, oye, los peces no murieron en el Mabul y aquí sí murieron, quiere decir que hay un tema de transgresión muy grande que afectó incluso a los animales. Es como hay en California, creo que es en Estados Unidos, que es la meca mundial del homosexualismo en los Estados Unidos. Es el sitio, la cúspide del homosexualismo. Y hace poco escuchaba a Rabino Sonana que decía, que Hashem lo veo en largos días, escuchaba uno de sus shurim que tiene en YouTube, lo subimos al Facebook, que decía que hace poco consiguieron aves teniendo este tema reproductivo entre machos en ese pueblo, en esa ciudad. Y dice, el pecado afectó tanto, dañó tanto el entorno, que hasta los animales fueron afectados, así como en la época del Mabul. ¿Se acuerdan que en la época del Mabul también había este tema de animales teniendo, como diríamos, como homosexualismo animal? No sé si se entiende, ¿no? Pero imagínate la capacidad que el hombre tiene de destruir, que incluso destruye no solo su vida, sino el entorno donde está. Así como lo podemos elevar. Si no hacemos las cosas bien, como decía un amigo, que cuando las hacemos mal nadie nos gana, pero cuando las hacemos bien
no tenemos tampoco competencia. Bueno, retomamos el tema, repetimos, estamos en la página 82. La pregunta es aún más grande. Si tenemos en cuenta que en cierta medida pudo haberse considerado una profanación del nombre divino el hecho de que el faraón, después de cada plaga, prometía salir a dejar al pueblo y cada vez se volvía hacia atrás, haciendo necesario que se le enviara una plaga nueva para convencerlo, esto en cierta medida podía considerarse la profanación del nombre divino, porque era como si el faraón estuviera despreciando la palabra y los actos de Hashem y siguiera haciendo su propia voluntad. Entonces, ¿por qué no le envió una gran plaga muy fuerte para que dejara salir de inmediato al pueblo de Israel? Era una muy buena pregunta que plantea el Rab Pinto acá. ¿Por qué no le mandó una sola plaga? ¿Por qué 10 plagas? Si analizamos los hechos, veremos que también el pueblo de Israel en Egipto se formuló esa misma pregunta. Pensé que Hashem no lo hizo de esta manera por la intención de enseñarle al pueblo de Israel hasta qué grado puede llegar a caer los malvados. ¿Cuál es el principal mensaje que vemos? El faraón, que además decía que era Dios, que se iba temprano al río para hacer sus necesidades y decirle a la gente que él no hacía necesidades fisiológicas porque él era Dios. El Moshe Rabenu lo consigue en el río, no vamos a decir en qué situación, pero y hubo un momento en que el faraón pensó y dijo: voy a ir más temprano para que este señor no me vuelva a conseguir en la situación que estaba. Y cuando llegó el faraón al río, ya estaba Moshe Rabenu. El tipo se consideraba que era Dios. Sabía el itinerario. Sí, además era arrogante. Él creía que era superior. Él era malo. Él creía que era malo. Entonces, el Rab Pinto pregunta, y es válida la pregunta: ¿por qué entonces 10 plagas? Mándale una y ya. Pero ¿qué estaba demostrando Boreolán ahí con cada plaga? Cómo la gente llega a ser tan testaruda. Así como a veces nos pasa, Hashem nos corrige en una cosa y nosotros no queremos aprender. Nos dan otra, como a los niños, uno los corrige, entonces viene, no entendiste, toma otra. Te trata de mejorar y emparejarte y después te vuelve a descachar otra vez, tome otra para que se pareje. O sea, como el padre ama al hijo, así también lo corrige. No somos cómplices de las averot que nuestros hijos tienen. O sea, que la ley diga que yo no sé qué, que la logna, que el... ¿Cómo se llama acá en Colombia? El ICBF, algo así. ¿Ibas a decir algo, Joel? De que, no, que aparte el castigo del fue muy fuerte también, porque es que no duró cualquier momentico, duró técnicamente 10 meses. Cada plaga duraba un mes, excepto 2. La oscuridad, que duró 2 días, si no estoy mal, y la de los primogénitos. El resto eran ya un mes usted con animales encima, un mes usted con ronchas. Bueno, hay varias opiniones que dicen que hay una que duró un mes, otra que duró 7 días. El tema es que eran largas las plagas, ¿no? No, o sea, de todas maneras es fuerte. Es un día sin tener agua, un día... Por ejemplo, y queriéndosela tirar de vivo, el faraón cierra las puertas, le manda a meter llave a todo, para que no entren las ranas. Y resulta que sucedía un milagro: las ranas saltaban y atravesaban las puertas y las paredes. Las ranas eran biónicas. Sefardea biónica. El faraón se presentaba a sí mismo como Dios, Hazbe Shalom. Y se había divulgado entre el pueblo que él no tenía más necesidades fisiológicas. Hashem mismo le dijo a Moshe: ve al faraón en la mañana, he aquí que él sale a las aguas, párate a su encuentro junto a la orilla del río y toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente. Hashem envió a Moshe a encontrarse con el faraón precisamente en el momento en que estaba haciendo sus necesidades. No voy a decir que se imaginen la escena porque sería muy grotesca. No, debe ser horrible, el pobre faraón haciendo las cosas cuando el sangrero es que, ay, ¿en qué me senté? Para que quedara claro que toda su divinidad era mentira. Y cuando Moshe le recrimina al faraón, le dice: mira, tú dices que eres Dios y mira lo que...
Entonces él argumentaba y decía, no, lo que pasa es que los egipcios son unos bobos. Como fuerte, ¿no? Hashem castiga a las personas lentamente para darle la posibilidad de despertarse y arrepentirse de su pecado antes de que le lleguen los grandes sufrimientos. Esto podemos verlo en relación a la zarat, a la lepra. Al principio Hashem hacía que apareciera en las paredes de la casa, luego en las vestimentas y finalmente en el cuerpo de la persona. ¿Qué le decía Moshe Rabbeinu al faraón? Mañana va a empezar tal plaga. Pregúntenme, dirás, ¿por qué dice mañana y no dice ya mismo empezar la plaga? Para que se arrepintiera. Le daba para que tuviera tiempo de hacer teshuvah. Todo esto debido a la manera de actuar de Hashem es para que la gente tenga el tiempo de arrepentirse, ¿sí? Al principio Hashem hacía que apareciera en las paredes, la azará, luego en la vestimenta y finalmente en la persona. También con relación al malvado faraón, Hashem se comportó de esa manera y esperó antes de castigarlo, dándole la oportunidad de arrepentirse. Pero el malvado faraón siguió firme en su postura. El ego, el orgullo, la arrogancia, a lo que es capaz un líder de tener al pueblo muriendo, porque en cada plaga morían personas de Egipto. Las ranas llegaron a matar egipcios. ¿Ya? Ellos estuvieran hablando de Maduro ahí. No estamos hablando de Nicolás Maduro. Pues cualquier parecido con la realidad. Pero es que él es una plaga, él no es varias. Él es una. La 11. El faraón estaba sumido en una profunda búsqueda y deseo de honor hasta el punto de llegar a presentarse a sí mismo como Dios. También ansiaba terriblemente los bienes materiales. Por eso Hashem lo fue castigando plaga tras plaga para de esa manera demostrarle que no le quedaría nada de honor ni de dinero. Pero a pesar de todo, el corazón del faraón no se abrió a la palabra de Hashem. Todavía le están dando la oportunidad de que logre hacer la teshuvah, así como muchas veces a nosotros nos la dan y nos hacemos los musius, nos hacemos los que no entendemos. Los Willy May. Sí. Dice también que no le endurecía el corazón al faraón. Le endurecía el corazón, pero no le prohibía que hiciera teshuvah. Esas son dos cosas totalmente distintas. ¿Qué endureció el corazón? Le endurecerle el corazón es una cosa, pero la teshuvah no tenía prohibido hacerla. Por eso dice el Midrash que le daba la oportunidad de que la plaga iniciaba el otro día para que él se arrepintiera. Acá Rapinto también lo está diciendo, ¿sí? Sin embargo, después hay un Midrash que dice, después más adelante en Querida Yansu, hay un Midrash que comenta que el faraón se salvó y se fue a Nínive, fue rey de Nínive. ¿Se acuerdan que el año pasado lo estudiamos? Que logró hacer teshuvah. No, hay una historia de un rey también que vivió 1200 años, más que Metusela. Creo que se llamaba Hiram. Voy a buscarlo ahora y les confirmo. Durante su estadía en Egipto, los hijos de Israel vivieron grandes milagros, cosas que no volvieron a verse en ninguna generación. En mi opinión, más que todos los milagros, el milagro que más llama la atención es el hecho de que sea posible que la persona pueda corregir una de sus malas cualidades. Ese es un gran milagro. Eso fue lo que Hashem quiso que el faraón lograra. Escucha lo que acabamos de decir ahorita. Dice, en mi opinión, dice Rapinto, más que todos los milagros, el milagro que más llama la atención es el hecho de que sea posible que la persona pueda corregir una de sus malas cualidades. Una de sus malas cualidades. Imagínate todas las malas cualidades que tenemos. Yo estoy leyendo acá y estamos explicando y estamos analizando el asunto. No porque yo sea un sadik, un tipo así elevado que flota. No. También tengo muchas cualidades, muchas midot ra que tengo que corregir. Eso fue lo que Hashem quiso que lograra el faraón, pero el faraón no pudo entender las señales del cielo y no hizo teshuvah, no se arrepintió. El Rapinto dice que Maran Harab Shah Zaksal una vez participó en una boda y lo invitaron a realizar el Kiddush. Cuando ya tenía la copa en la mano, de repente llegó el Admur de Business. Maran Harab Shah de inmediato le dio la copa al Admor
En un primer momento el Admor se negó a aceptarla, pero finalmente la aceptó. Este relato nos transmite una gran enseñanza, porque probablemente la mayoría de las personas no habrían podido ceder de la misma manera a este honor. Y en el supuesto caso de que lo hubiéramos cedido, sin lugar a dudas habría sido por el honor de que todos nos alabaran por el hecho de haber cedido. Y ese es el mayor milagro que existe. Que la persona llegue a anularse a sí misma y a sentir que el prójimo es más grande que ella y no por tanto que el honor de ella predomina sobre los demás. ¿Qué es lo que busca la gente? Mucha gente que busca el honor. Explicaban varios que decían que la razón por la que el hombre busca el honor es el origen de la Neshama del hombre. ¿De dónde viene la Neshama del hombre? De que se acabó, de la silla del honor. Entonces hay implícito la búsqueda del honor porque venimos del que se acabó. Pero no, pues, no sé, le cuento una lógica muy interesante, porque venimos del que se acabó, pero no deja de ser una silla. ¿Y la silla es para qué? Para que una persona se siente en ella. Sí. Y eso le da honor. Le da honor que la usen. Si no la usen es... ¿Se puede decir, Reino, que este faraón se le da la oportunidad de hacer teshuva? Cada vez, como a todos nosotros. Le hayan presentado la oportunidad por mérito también, porque el faraón que tuvo en el tiempo de Joseph fue condescendiente con Joseph. Bueno, hay una opinión que dice que era el mismo faraón, que este faraón es el mismo faraón que estaba en la época de Joseph, y otra opinión que dice que no, ¿ya? Que apreciaba todavía a los judíos, pero la gente del reino no estaba muy de acuerdo con los judíos ya, porque los judíos habían perdido su esencia de lo que eran antes cuando llegaron. Entonces le dieron un golpe de estado, lo sacaron del poder por 3 meses, y después de 3 meses se cambió su corazón y se volvió el faraón que conocemos. No están todos de acuerdo con que era otro faraón. Hay unos que dicen que era el mismo. Bueno, vemos en la palabra, bueno, vamos a repetir, y ese es el mayor milagro que existe. Que la persona llegue a anularse a sí misma y a sentir que el prójimo es más grande que ella y por lo tanto le dé el honor al prójimo. En lugar de andar buscando honores, el que busca honores los pierde. Vemos en la palabra de nuestro sabio en Nedarim 38a que Moshe Rabenu era sumamente rico, como está escrito. Hashem le dijo a Moshe: talla para mí 2 tablas de piedra como las primeras. Y Rashi dice al respecto: Hashem le mostró una cantera de Sampirinón. Es una rara palabra. En el interior de la tienda, y le dijo: los restos del tallado de las piedras serán tuyos. Imagínate. De ese modo Moshe se enriqueció enormemente. El libro Regeshei Lev se pregunta: ¿para qué necesitaba Moshe esa riqueza? Porque obviamente no se interesaba por el dinero. Entonces, ¿para qué Hashem se las dio? La explicación es que Hashem quería mostrarle al pueblo de Israel cómo relacionarse con la riqueza. Al ver que Moshe Rabenu, a pesar de toda su riqueza, no se interesaba por ella. A pesar de que él tenía mucha riqueza, el hombre más humilde. Era el yehudí más humilde. Sino que todo el tiempo iba al monte iba del monte hacia el pueblo y del pueblo al monte para recibir la Torá y transferírsela al pueblo. Todo debido a que Moshe Rabenu entendió la importancia suprema de la Torá. Ese es el mensaje que Hashem le transmitió al pueblo de Israel. A pesar de que de su gran riqueza, Moshe se dedicaba solamente a la Torá, lo cual era la ocupación más selecta. Ese es el lujo más grande que nos podemos dar: estudiar Torá, dedicar nuestro tiempo al estudio y al cumplimiento de la Torá. No matar monstruos con los teléfonos estos inteligentes, jugar Atari para los de la época vieja, ya para que me entiendan, ¿sí? El estudio de la Torá, aprovechar cada minuto de nuestro tiempo para el estudio de la Torá. Y la gente me puede decir: ¿cómo puedo aprovechar yo cada minuto de mi tiempo para el estudio de la Torá? Desde que estás en una fila en el banco, desde que vas en el metro, vas en el carro. Pues en el carro, los que tienen Bluetooth en el carro pueden poner la radio que tenemos en el internet todo el día transmitiendo, ¿sí?
Si tiene un rato libre, ponerse a leer un libro de Torah, no se va a poner un libro el capitalismo de Marx, una cosa así, no, libros de Torah para elevarse. No, yo estoy pasando mucho tiempo y que libro estás leyendo, gracias a Dios soy ateo. Seguimos, ya vamos terminando. Lo mismo ocurrió con todos los patriarcas, para quienes el dinero era un medio y no un objetivo. Vemos también que Revi, quien era sumamente rico, al final de sus días elevó sus dedos hacia el cielo y dijo: estos dedos son testigos de que no disfruté de nada de este mundo. El honor de los tzadikín es la Torá y no el dinero. Y por eso incluso Hashem les quitará todas sus posesiones. Eso no sería para ellos ningún sufrimiento. Lo que no nos puede producir tranquilidad es que nos quiten la Torá. Imagínate sin poder estudiar Torá. ¿Qué significaría eso para nosotros? Una catástrofe. La destrucción del mundo. La destrucción del mundo. La destrucción del mundo. El caos mundial. Perdería la esencia de la vida. No, de hecho, Jajamín dicen que el mundo vuelve a Tohu Babojo. Ajá. Si se destruye la No Torá. podemos Si dejar no se de estudiar Torah. Terminamos este shur ahora, mientras que lo subimos al internet, el rato que prepara Jaime, prepara la otra clase. En ese rato hay gente estudiando Torah. En México, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Israel, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Sudáfrica. El estudio de la Torah nunca se detiene en el mundo, igual que la tefilá. Nunca se detiene. Es lo que sostiene el mundo. Incluso muchos países se benefician del estudio de la Torah de los yehudín que viven en esos países. Fíjate cómo hay países donde los yehudín se fueron y fue el caos. Irak, por ejemplo. La comunidad judía de Irak era grandísima. Hace más de 100 años vivían más de 100.000 judíos solo en Bagdad. Y era un paraíso. Bagdad, escribieron novelas de Bagdad. Y ahora no hay yehudín allá y mira cómo está. En Venezuela. Bueno, por no decir el caso de Venezuela, porque todavía hay yehudín allá, pero cada vez hay menos. España. No, también hay judíos en España. Entonces, sin embargo, no ocurre lo mismo con los malvados. Los malvados se pasan la vida tratando de conseguir más y más dinero. Viven por el dinero. Todo es dinero. Dinero y dinero y dinero. Cochino dinero. Y pasan a un nivel mucho más peligroso que es la ansia del poder. El Pueden poder. tener dinero, pero el poder es otra cosa más. Dice un rabino que a alguien le dieron $1,000 y bueno, ¿cuánto vas a dar de acá de estos $1,000? Digo, voy a dar, Baruch Hashem, voy a dar $150 de acá. A otra persona le dieron $2,000. ¿Cuánto vas a dar de esta acá de los $2,000? Baruch Hashem, voy a dar $100. A otro le dieron $3,000. ¿Cuánto vas a dar de acá de estos $3,000? No, Baruch Hashem, yo voy a dar $80. Y mientras más recibían, menos daban. Así son los malvados. Porque los malvados utilizan la lógica. Los yehudín utilizamos la emuná. Ahí es donde está la diferencia. Repetimos, sin embargo, no ocurre lo mismo con los malvados. Los malvados se pasan la vida tratando de conseguir más y más dinero. Y eso fue lo que le ocurrió al faraón, quien siempre buscó el dinero y el honor, y por ello el medio para castigarlo fue quitarle sus posesiones, para que se despertara e hiciera Heshbon Nefesh. Pero a pesar de todo, el faraón no se arrepintió, e incluso cuando sus sirvientes le dijeron: ¿todavía no sabes que Egipto está perdido?, él no les hizo caso y siguió en la misma postura malvada. Vemos aquí hasta qué grado pueden caer los malvados. Un sadí siempre tiene que hacer teshuvá. Los malvados siempre andan buscando sus propios intereses, su propio beneficio. Una frase famosa en Venezuela que decían: ¿y cómo quedo yo ahí? ¿Y cómo vamos? ¿Cómo vamos ahí pegados? No, tenemos que buscar, procurar siempre el beneficio de los demás, el crecimiento espiritual de los demás, el mejoramiento de tu entorno espiritual,
Y cada día, como siempre decimos, buscar ser buenos y mejores judíos. Dedicamos el shur de hoy, esta drashá, como siempre lo decimos, gracias a las personas que se mantienen en contacto con nosotros y nos apoyan incluso también para poder continuar con todo este proyecto que tenemos. La Refuá Shelema de Gabriel, Refuá Shelema Urfua Nefesh de Gabriel, hijo de Gabriel Jaime, hijo de Rivka, está en España, en Barcelona, Gabriel, por la Refuá Shelema de Yaslahá de Lady, hija de Lucidia, por la Haslahá de Daniel Escobar y de la empresa Laboratorios Mineralim, también por la Haslahá y Berajá de Marcela, Juliet y María Angélica, hija de Elvira. La Refuá Shelema, bueno, el señor Eli Antonio Torres, hijo de Carlota Torres, Baruch Hashem, ya está recuperado, que siga teniendo refuá, que siga teniendo salud. Lo iban a operar de algo y Baruch Hashem se recuperó totalmente y no fue necesaria la operación. La Linuis Nisma de Víctor Javier Mazo, hijo de Hermilda Mazo. La Haslahá del señor Eduardo Milques. La Refuá Shelema de Miguel, hijo de Lady. La Refuá Shelema de Gabriel Orlando, hijo de Sara. Por la Lilunisma de Joseph, hijo de Delfina. Por la Haslahá de Ana, hija de Rivka. La Refuá Shelema Urfua Nefesh Urfua Guf de Idalia Arcila, hija de Nora, y la bebé Gabriela, hija de Idalia Arcila. Y también por acá tenemos la Refuá Shelema de Isaí Villegas, hijo de Alicia, Carlos Villegas, hijo de Sara, Diego Rojas, hijo de Sara, y Joshua Villegas, hijo de Sara. Y por todos los enfermos de Am Israel. Nos vemos en otro video.